casa y le damos la bienvenida. Espero que se sientan muy cómodos y para nosotros es una alegría poder abrir nuestra casa a la comunidad, a estos eventos, así que siéntanse bienvenidos de contactarnos cuando necesiten el espacio. Y bueno, tenemos una charla con el señor Diego Sempol, que espero disfruten mucho. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer presentación del compañero. Pase. Bueno, muchas gracias, María. En nombre de Memoria de la Costa, nuestra organización, como todos saben, es abierta a todo lo que quieran participar. Se reúne los martes en la plaza 8 de marzo, en el PQ, local de PIT-CNT. Invitamos a todos los que quieran participar. Es abierta nuestra reunión a las 18:30. Memoria de la Costa viene haciendo un ciclo de charlas. Ya hizo el año pasado dentro del ciclo del Prende, pero este año, como no fuimos agraciados con el Prende, igual hicimos una serie de charlas y esta está enmarcada dentro de esto. Queremos invitarlos también. La próxima actividad es nuestra el jueves 27 de este mes en el Instituto de Formación Docentes. Se va a realizar una obra de teatro, Tiempo sin Libro, que hace mucho al tema de los derechos humanos, de las salidas de las cárceles, la relación hijos-padres y todas esas problemáticas que se presentan, ¿no? Es a las 18:30, es entrada libre y gratuita para todo el que quiera concurrir. Luego el 6 de octubre en el Centro Cívico, dentro del el Día del Patrimonio, Memoria de la Costa, como fue solicitante de la colocación de una placa por la ley 18.596 de la ley reparatoria, colocó una placa de Chalet Susi. Vamos a hacer una actividad. Como el lugar del Chalet Susi, la casa no es muy, no tuvimos buen vínculo con la gente que vive actualmente, se va a hacer en el Centro Cívico una charla donde va a venir al menos una de las compañeras que estuvo ahí, el Barrama. Vamos a hacer una actividad a las 18 horas, eso, ¿no? Sí, a las 18 en el Centro Cívico. Y la otra actividad, el día 12 de octubre, una charla sobre salud en el Centro Barrial Solimar Norte, en la calle Estíbar Vargas. Viene Marcos Carámbula y va a participar también un compañero de usuarios de la salud. Y luego en noviembre hacemos un cierre a todo baile, que todo toque la Plaza de los Derechos Humanos. La idea es pintar el tanque durante el día. Ya tenemos todo el diseño hecho por los compañeros. Todavía no está aprobado. Pero vamos a hacerlo sin autorización. No, estamos gestionando ese lugar que gestionamos primero para que fuera un local para la comisión. Cuando estaba ya por aprobarse, vino Antel, colocó una antena arriba y no nos autorizaron usarlo. Pero al 10 vamos a pintar y vamos a terminar con un toque. Bueno, le damos la bienvenida a Diego Sempol. Me faltó otra compañera que venía, pero pocos, pero adelante. Muchas gracias a todos por estar. El que quiera tomar un café, un té y algo rico puede también acercarse para después. Muchas gracias, Mariela. Por favor. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que está bueno poder empezar a discutir estas cuestiones. Y cuando me invitaron dije sí, de primera, y bueno, acá estamos. Yo un poquito había pensado como hacer una pequeña explicación de lo que fue mi investigación sobre estos temas y después dialogar, ¿no? Que me parece que es lo más interesante para nosotros. Yo en el marco de mi tesis de doctorado, yo hice mi tesis de doctorado en Argentina y estaba investigando el surgimiento de las organizaciones homosexuales y lésbicas en Montevideo y en Buenos Aires en una cuestión comparativa.
En Argentina hay pila de literatura sobre esto, entonces fue como mucho más fácil. En el caso uruguayo me encontraba con una enorme cantidad de vacíos. Y entonces me vi obligado a hacer como pequeñas o micro investigaciones para llenar todos esos agujeros. Y en ese proceso de hacer llenar agujeros que tenía para la tesis, empecé a entrevistar a una serie de a personas trans, ¿no?, que habían estado acá durante la dictadura viviendo en Uruguay. Y yo lo que me interesaba, porque mi tesis era sobre violencia policial en democracia, trabajar esto. Pero durante las entrevistas, en particular, yo me encontré con una señora llamada Julia, que fue lo que me partió la cabeza esa entrevista y me dio como toda una posibilidad analítica que hasta ese momento nunca había visto yo, ¿no? Julia, cuando yo la estaba entrevistando, me empezó a relatar lo que era su proceso de su infancia, cómo la habían expulsado a ella de Salto siendo una niña y cómo se tuvo que venir con 9 años para Montevideo haciendo dedo. Ustedes saben que esto es típico de la población trans, ¿no? La mayoría de las personas son expulsadas tempranamente del espacio familiar debido a su propia identidad de género. La familia no banca que la persona habite una identidad no esperada, esto que, como dice la gente, se vista de mujer, y entonces generalmente la someten a la obligación de vestirse como se espera, o si no, la expulsan. El caso de Julia además estaba agregado de que el padre le daba palizas, la dejó colgada durante 2 días, hasta que ella finalmente se escapó y se vino para Montevideo. Entonces acá ella vive en Montevideo, vivió en un asentamiento y durante la entrevista me empezó a contar los problemas que empezó a tener con jefatura, con la comisaría, con la policía en Montevideo entre los años 70, ¿no? Y ella en la entrevista lo tenía esto totalmente naturalizado. O sea, te contaba en la entrevista la violencia con los militares, sí, los verdes vinieron, me buscaron, me llevaron a un cuartel, me violaron todos, me rasparon, me dejaron tirado a tal lado. Contaba esto como un episodio más de la cantidad de violencias a la que fue expuesto durante toda su vida, ¿no? A mí me pareció como ese dato sumamente significativo. Primero la naturalización que hacía de la violencia y después que empezaba a aparecer una cuestión que por lo menos yo que me he dedicado a cuestiones de pasado reciente, de memoria y cuestiones de terrorismo de Estado, nunca había tenido posibilidad de entrar en contacto con esto, de que otros grupos poblacionales habían sido afectados por el terrorismo de Estado. A partir de lo que Julia me contó, empecé a tirar de esa piola y a entrevistar a otras trans. Ahí llegué a la trans más vieja, si se quiere, uruguaya, que es El Cosita, que vive en una zona de La Teja bastante difícil de acceder. Por suerte tuve una compañía trans que me llevó, me hizo todo el arreglo para que pudiera llegar hasta esta persona. Y ahí como que pude reconstruir, más o menos, un poco la historia de la población trans entre los años 60, 70 y 80 en nuestro país. Y a partir de la entrevista con La Cosita, ella me abrió el campo y empecé a entrevistar a una cantidad de personas trans mucho más. O sea, entrevisté como a 15 más o menos. Era muy difícil conseguir trans viejas. Ustedes saben que el promedio de vida de las personas trans en nuestro país ronda más o menos los 50 años, en América Latina es de 35, o sea que el hecho de ser trans marca a fuego tu biografía, ¿no? Es esto de que ustedes piensen que en Uruguay hoy las mujeres promedialmente viven 78 años. En Uruguay una mujer trans vive 25 años menos y en el caso de América Latina viven como la población en la edad media. La gente en la edad media no vivía más de 35 años. Esto pasa, ¿por qué? Porque precisamente son excluidas tempranamente de la casa, del sistema educativo, del sistema de salud, son objeto de todo tipo de violencia física, institucional. La policía es uno de los principales problemas de seguridad que hay en toda América Latina y también en nuestro país, hasta hace poquitos años. Y entonces esto hace que la persona esté vinculada a la explotación sexual en forma temprana, porque a los 15 años no es trabajo sexual, sino es explotación sexual, y tenga una vida muy difícil con transformaciones corporales que también comprometen su salud en forma más o menos permanente. Entonces fue difícil encontrar viejitas trans, hubo que redefinir la categoría de vejez para las personas trans. Si en Uruguay uno puede decir que la vejez arranca cuando la gente se jubila, ¿no? O sea, 65, una cosa por ahí, eso era imposible para las personas trans porque nadie llega a esa edad. O sea que en realidad la vejez era una cosa mucho más primaria que empezaba casi a los 45 años, cuando en la situación de explotación sexual las personas empiezan a ser despreciadas y de alguna forma excluidas de ciertos circuitos que son para las VIP, las jóvenes, y trasladadas a zonas más complicadas. Traté de mapear las viejas trans, que estamos hablando de personas de 50 años más o menos, y a estas más o menos las entrevisté. Y ahí pude reconstruir todo un escenario
que me resultó como especialmente terrible, ¿no? En general uno puede decir que en los años 60, por primera vez en Montevideo, las personas trans empiezan a ocupar el espacio público para ejercer el comercio sexual, ¿no? Primero lo hacían atrás del Teatro Solís y en algunas calles del centro de la ciudad, después se van a desplazar a la zona de 21 de septiembre, a la zona que bulevares, a esos lugares. Eso se pasa, ese desplazamiento va entre el año 68 al 71, es cuando dejan el Solís y empiezan a mudarse para esta otra zona. Todas describen que durante los años 60 la policía las detenía, pero eran procesos de detención de horas relativamente escasas. O sea, estamos hablando de 6 horas, 7 horas de detención, y las condiciones de la detención no eran muy graves. La persona era privada de libertad, no se le permitía comunicarse, pero quedaba ahí, detenía en la comisaría esperando a que se la liberara y generalmente se la liberaba al día siguiente. Cuando se produce el golpe de Estado, se prolonga el tiempo en que las personas trans están detenidas y se deterioran significativamente las condiciones de detención. Pasamos de 6, 7 horas de detención a 2 semanas, más o menos. Y la situación del proceso de detención es de que la persona estaba simplemente en una celda a sufrir picana, submarino, todo tipo de violencia sexual, todo tipo de castigo físico, plantones. Esto, por ejemplo, muchas describen esto sobre todo en la parte de jefatura, y hay algunas seccionales en Montevideo que son especialmente señaladas, que tienen que ver que capturaban, donde más frecuentemente las personas trans ejercían el comercio sexual. Entonces eran las comisarías privilegiadas. Había como toda una especie de coordinación entre orden público, narcóticos y la policía en general, que hacía que de repente la persona estaba detenida una semana, salía apenas unas horas, la agarraba narcóticos, la detenía una semana, salía, tenía unas horas libres y la agarraba otra dependencia. Entonces, sumando los procesos a veces la persona estaba un mes entero detenida. ¿Por qué esto prácticamente no tuvo visibilidad en el debate público, ¿no? Porque estos problemas de detención se agravan a partir del año 76. En el año 76 el jefe de la policía de Montevideo, el general retirado Balestrino, a raíz de un caso de un homosexual asesinado, sale a los medios masivos de comunicación y establece que se va a hacer una limpieza de la ciudad de Montevideo de homosexuales que estaban como plagando y ponían en peligro a la juventud uruguaya. Durante ese proceso, Balestrino detiene más o menos a 300 personas que son rotuladas como homosexuales, que también sufren todo tipo de violencia física y apremios de todo tipo. Y además lo más importante es que estos varones ingresan a un sistema de identificación. Vamos a ver que una vez que uno caía en el dispositivo de la policía, era muy difícil después zafar. ¿Por qué? Porque se producía algún problema con algún menor y entonces se buscaba a las personas que estaban identificadas y se les trataba de responsabilizar los abusos sexuales de menores a estas personas. Vamos a ver que incluso muchas personas afirman haber sido procesadas por delitos que nunca cometieron, que tiene que ver cómo la dictadura, una vez que uno caía dentro de estos dispositivos, era muy difícil salvar. ¿Por qué los militares o la dictadura se centró en esta población? Entonces también fue una pregunta que a mí me interesó mucho tratar de ver, y empecé a rastrear cómo la doctrina de la seguridad nacional ubica en esto, ¿no? Este discurso que es global y que básicamente forma parte de la estructura ideológica de los autoritarismos en todo el Cono Sur. En nuestro país y en Argentina, también un poco en Brasil, se cosió de la mano de ideas ortodoxas católicas que implicaron ¿qué cosa? Que la categoría de subversión se ampliara y no solo incluyera a personas por razones político-ideológicas, sino a personas que de alguna forma desafiaban la idea de familia heteropatriarcal, la familia tradicional, papá, mamá, nene y nena. Cualquier persona que moralmente desafiara este modelo de familia que para la dictadura se consideraba el pilar de la sociedad, ingresaba dentro de la categoría de subversión. Yo repasé toda la revista El Soldado y en reiterados artículos de la revista El Soldado aparece toda esta tematización. Los enemigos de la patria no solo son los comunistas o los tupamaros, sino también son los degenerados, los drogadictos, los que quieren corromper a nuestros niños y jóvenes. Entonces, ¿por qué nunca tuvo visibilidad esto? Porque todas las lecturas, o básicamente el foco de atención sobre la represión de la dictadura, estuvo centrado en lo que hizo el aparato militar.
poca atención le hemos dado hasta el momento a lo que la policía realizó. Y además, en este caso también acá entra en tensión lo que yo siempre digo, todos estamos de acuerdo con la palabra derechos, ¿verdad? No sé si estamos tan de acuerdo con la palabra humanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién se considera humano en cada momento histórico? Ha cambiado dramáticamente, ¿tá? Hay en cada momento histórico grupos poblacionales que no son considerados dentro de la categoría del humano y por lo tanto la violación de sus derechos más básicos a nadie en general preocupa, ¿tá? Esto está muy estudiado. En todo momento histórico hay grupos sociales que son torturables, ¿no? ¿Quiénes son los grupos torturables dentro de la sociedad y quiénes no? Va cambiando según el momento histórico. Durante mucho tiempo la población afrodescendiente no era humana, por lo tanto podían ser esclavos, se los vendía como objetos y cuando acá se liberó la esclavitud, ¿a quién se indemnizó? ¿Al que era esclavo o al amo? Al amo. Fíjense que durante décadas se sacó la riqueza del trabajo a una persona y al momento de la indemnización se indemniza al que se hizo todos los beneficios y no la persona que fue víctima de esta violación. ¿Por qué? Porque no entraban dentro de la categoría del humano. Las personas trans, los homosexuales, durante los años 70 y 80 no entraban dentro de la categoría del humano y por lo tanto había cierta permisividad social muy extendida sobre las posibilidades de torturarlos y violentarlos. Y además la policía construye toda una estructura de economía informal en torno a las personas trans. O sea que está todo ligado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay razones de doctrina de la seguridad nacional, ideas de orden que se ponen en acción en la represión de estos grupos, pero además también intereses económicos de la caja chica. Las personas trans que están en comercio sexual empiezan a ser chantajeadas y se les exige mover parte del dinero que estas personas producen en el comercio sexual. Entonces muchas comisarías para las personas tienen que negociar para no ser detenidas, dar parte de la plata que ejercían cotidianamente, que obtenían con el comercio sexual. O sea, se genera todo un sistema de corrupción, una economía informal como parte de esta estructura y este dispositivo. Estos problemas de violencia estatal hacia personas trans y hacia gays en particular, las lesbianas, no tenemos tantas noticias sobre esto. Esto no es raro, generalmente las lesbianas no ocupan tanto el espacio público y son mucho más invisibles y además son capturadas por otro tipo de dispositivos. Generalmente es el manicomio, donde se encierra a una lesbiana, se le impone un matrimonio como forma de normalizarla, es esto de que se acaba la discusión, te callás, te vas a casar con una persona, o sea que son otras las lógicas de opresión que vive la lesbiana, más allá que hay algunos casos de personas que sufrieron la violencia estatal en este sentido, pero la mayoría de las noticias que hasta ahora logré recopilar están vinculadas a personas trans y a personas homosexuales, sobre todo si eran personas consideradas afeminadas, o sea que eran como portaban esta orientación sexual en el espacio público, entonces generalmente se las capturaba. Y estos problemas más o menos duran hasta entrados los años 90. Esto también es bien interesante, porque la transición a la democracia, trabajando con la población trans o con la población disidente sexual, nos damos cuenta que hay diferentes temporalidades en la transición a la democracia. Para mucha gente la democracia empezó en el 85, ¿no me acuerdo? Se producen las elecciones en el 84, gana Sanguinetti, cambio en paz, y ahí supuestamente empieza la democracia. Sin embargo, los dispositivos policiales siguen operando en plena democracia. Hoy sabemos que además se espiaba a todo el mundo, pero además de eso también sabemos ahora que la policía seguía realizando este tipo de redadas o racias sobre personas trans hasta entrada los años 90, y que hay una cantidad de casos en los cuales se está demostrada la existencia de tortura física a estas personas. En Mate Amargo, ubican aquella revista que era del MLN, en el 89 se publica una entrevista, una de las primeras entrevistas, que se hacen a un grupo de travestis, y entonces el periodista les pregunta cómo era la vida en democracia. No nos enteramos que existe democracia todavía, y les preguntan cómo fue la cuestión de la dictadura. Ahí es muy interesante ver la entrevista porque ninguna quiere hablar de eso. Todas dicen no vamos a hablar de esto,
fue un momento muy difícil, pero no hay condiciones para poder hablar de eso. Esto tiene que ver con cómo se produjo la transición a la democracia en nuestro país. Ustedes piensen que durante los años 80 nosotros estábamos discutiendo acá el voto verde, estamos juntando firmas para derogar la ley de caducidad que se aprueba en el año 1986. Todavía durante ese momento, a nivel social, existía mucha duda sobre qué cosas habían pasado durante la dictadura e incluso había un discurso social que culpabilizaba a las víctimas. Algo habrán hecho, aquella cosa del comunista Tupamaro, ¿se acuerdan? Como esa cosa toda fusionada, que había como el discurso del terrorismo de Estado había impregnado a nivel social. La gente tenía muchísimo miedo y fue como muy difícil juntar firmas. En el 87, la Corte Electoral en el 88 anuló una cantidad de firmas y casi no se llega al referéndum. Y si uno piensa en la campaña a favor del voto verde, se acuerdan todos los mensajes, cómo boicotearon el video de Sara antes precisamente de que se produjera la votación y que finalmente termina con la derrota del voto verde. Estas personas a veces decían, ¿vamos nosotros a hablar de la violencia que vivimos durante la dictadura cuando personas que tienen cierto reconocimiento y legitimidad de víctima ni siquiera son reconocidas como víctimas? Fíjese, si un universitario de clase media que sufrió el terrorismo, violencia estatal de este tipo, escasamente tenía legitimidad en los 80 para poder hablar de la violencia que sufrió, las personas trans no tenían ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces vamos a ver que esta imposibilidad de audibilidad, esta imposibilidad de poder denunciar, genera un silencio muy fuerte y muy persistente y una gran descomunicación sobre estas historias. Yo siempre digo que en nuestro país hay como una gran paradoja, ¿no?, en términos de memoria, ¿no? Hablamos de la memoria de los detenidos desaparecidos cuando el modelo predominante de represión acá fue la cárcel política, ¿no? O sea, estamos como mucho más centrados en la lógica de detenidos desaparecidos cuando en realidad la mayoría de la población, en términos de cuál es el modelo represivo nuestro, fue la cárcel. Escasamente hablamos de la cuestión de la cárcel, más allá que después, hacia el 2000, surge la primera organización de presos y ahí empezamos a tematizar y las mujeres empiezan a relatar lo que fue. Pero hasta el 2000 prácticamente, salvo los relatos del MLN más épicos, no tenemos casi relatos de lo que pasó dentro de las cárceles en general, ¿no? Y además, escasamente se ha generado la ampliación de la categoría de víctima, ¿no? Seguimos pensando que las víctimas fueron solo militantes políticos vinculados, o militantes sindicales vinculados al campo de la izquierda. Todavía cuesta mucho entender que hubo una pluralidad de actores sociales que sufrieron la violencia estatal. Para mí la gran paradoja de toda esta dificultad es que en el 2004 en Montevideo se funda un monolito, el monolito de la diversidad. No sé si lo ubican, usted está ahí en la Ciudad Vieja, en un callejón que se llama Policía Vieja. Sí, Que se conocía que es un monolito en el armario porque es como un lugar re chiquitito para meter ahí, re escondido, para entrar. Y el monolito está en honor a todas las víctimas del Holocausto. O sea, ustedes saben que campos de exterminio nazis no solo mataron 6 millones de judíos, sino a otros grupos poblacionales, a gente con problemas de salud mental, a militantes políticos, a gitanos, a homosexuales, a lesbianas. Estas víctimas, estos grupos, tuvieron que luchar mucho para lograr el reconocimiento como la categoría de víctima. Los homosexuales recién lo lograron entrados los años 80 y durante los primeros años de la conmemoración de los campos de exterminio, los propios judíos decían no te me acerques a la foto porque me comprometes mi calidad de víctima, ¿no? O sea, acá vemos algo que es muy difícil de procesar, que es como entre las propias víctimas hay una lucha entre quién es el más oprimido y por la lucha por la legitimidad, ¿no? Que es algo que pasa en todos los campos sobre temas de pasado reciente. Y este monolito está hecho en homenaje a las víctimas del Holocausto y en el mismo acto se invisibiliza a las víctimas que tuvo el autoritarismo uruguayo. Fíjense ustedes la paradoja, ¿no? El monolito reconoce lo que pasa en Europa, pero hace un silencio terrible sobre lo que pasó en nuestro país con respecto a la población trans y a la población homosexual. A mí fue eso lo que me disparó la necesidad de dar mucha más sistematicidad a todo esto que veníamos trabajando. Ahí publicamos con Fede Gaña un artículo en Las Laurencias, en un libro
que habló precisamente sobre la violencia sexual, que fue otro gran tabú. Ustedes saben que durante mucho tiempo la violencia sexual durante los procesos de detención a militantes políticos fue una cuestión completamente invisibilizada dentro del relato, ¿no? El informe Nunca Más del 89 introduce que la violación era una cosa, pero esto nunca fue tematizado dentro del espacio público hasta que un puñado de 20 mujeres presentaron una denuncia colectiva de una forma muy valiente e instalaron todo el tema de la violencia sexual como una forma más de terrorismo. En ese libro nosotros publicamos por primera vez un artículo sobre esto que generó bastante revuelo. Mucha gente de familiares se acercó, nunca había escuchado nada sobre eso. Como bastante interesante ver el movimiento de cómo empezar a ampliar la categoría de derechos humanos en términos generales. Y ahora estamos en pleno proceso de discusión de eso en el marco de la Ley Integral para Personas Trans. Ustedes piensen que una de las partes de la ley, no sé si están enterados, actualmente el Parlamento está discutiendo una ley integral para personas trans que tiene uno de sus apartados, es lo que tiene que ver con la reparación histórica. O sea, esta ley lo que establece es tratar de que el Estado se haga cargo, una vez por fin, de la violencia que ejerció sobre estos grupos poblacionales durante los periodos autoritarios y los primeros regímenes democráticos. Entonces, la idea es allí generar una comisión receptora que pueda hacer como una evaluación de las personas que se presentan. Hay archivos policiales que demuestran esto claramente. Si uno ve los archivos policiales va a ver que las personas eran detenidas por año 14, 15 veces seguidas. O sea que esto se puede confirmar relativamente fácil y a partir de eso establecer una reparación histórica a estos grupos. Esto ha generado gran debate social. Ustedes saben que generalmente las reparaciones son vistas como una forma de ¿por qué ellos no? Ahora me tengo que poner peluca y a mí me van a dar la reparación. Toda esta violencia a veces de sentido común. Yo creo que en realidad es un excelente ejemplo de cómo se puede reconocer y mínimamente reparar el daño que históricamente se hizo para estos grupos poblacionales. Todavía falta mucho por investigar. Yo presenté al Ministerio del Interior una nota para poder acceder a los archivos policiales y en 2 oportunidades me negaron esa posibilidad. Ahora voy a ir por la tercera, a ver si tengo más suerte. No sé, dicen que es la vencida. Bueno, puedes ir acompañado, capaz que podemos hablar que vayas acompañado de algunas empresas que lo van a hacer más difícil que te venía. Y la idea entonces es poder darle como toda esta densidad que da el archivo a esto. Por ahora lo único que tenemos son testimonios orales. Son terribles los testimonios orales, demuestran esta violencia permanente que vivían las personas trans durante el régimen autoritario y además una vez que las personas eran capturadas en este dispositivo no zafaban más. Durante años fueron objeto de abusos de todo tipo por parte de grupos de la policía. La impunidad no es ningún secreto, pulula entre nuestra sociedad. Este es un ejemplo más de impunidad y es también uno de los factores que contribuyó al silencio de todo este problema, ¿no? Si no tengo garantías para poder hablar, porque el que me abusó sexualmente, el que me violentó, sigue operando todavía en la policía, yo no voy a andar haciendo denuncias públicas porque además estoy en situación de calle, en situación de comercio, tengo alta vulnerabilidad y no tengo nadie que me defienda. Y esto favoreció enormemente el silencio sobre toda esta cuestión. En principio sería por esto, si les parece podemos como empezar a compartir más cuestiones. A mí capaz que sería interesante que vos, María, explicaras un poco la ley, ahora cómo está esto de la ley trans, si te parece. Sí, pero continuamos un ratito más porque calculo que los compañeros y las compañeras que muchos de ellos tienen preguntas vinculadas a cosas que también vivieron o conocieron en los aparatos represivos de otra manera y capaz se les ocurre quién gana o no. Yo también te voy a hacer una preguntilla ahí porque sé de otras investigaciones que también hiciste y capaz que después si quieren le dedicamos un capítulo a hablar en qué está o alguna información más sobre la ley, pero yo creo que este tema, o sea, está bueno que nos haya convocado Memorias a trabajarse un poco sobre este tema que se habla poco y si podamos sacarnos todo. Así que Sí. Abrimos ahí a preguntas y opiniones. Yo tengo una pregunta que me interesa de este tema, que probablemente tú puedas aclarar. El tema ese de la detención y la tortura y el hostigamiento que está vinculado a temas de dinero y eso,
¿hasta qué punto la tortura era para sacar información valiosa y hasta qué punto era como un divertimento o una opresión a la persona? Y yo tenía que son las dos cosas, porque generalmente las personas trans eran vistas como personas que tenían información sobre cuestiones delictivas. En la visión policial, la persona trans era supuestamente que estaba en diálogo con muchos delincuentes, entonces a veces la tortura tenía como objetivo disciplinarla para volverla informante de estos circuitos de información, y a veces era simplemente una experimentación y un ensayo. Por ejemplo, varias me relataron cómo eran sometidas. ¿Vieron estas cámaras donde uno tiene un espejo que no ve del otro lado? Sí, de desmayamiento. Entonces, a varias en jefatura las hacían pasar por una cosa así, mientras las hacían pasar se leía supuestamente un prontuario falso. Y del otro lado había gente que supuestamente observaba esto. O sea, ahí vos ves que en realidad la intención de eso era humillarlas públicamente, desmontarlas y hacer todo tipo de otros ejercicios que no tienen que ver necesariamente con la obtención de información. Y además tiene que ver también con la idea de abuso. O sea, no tengo ningún tipo de contralor que me detenga y por lo tanto hago lo que quiero. Una de ellas, por ejemplo, relata cómo fue llevado a un cuartel y durante 20 días la violó prácticamente todo el cuartel. Cuando la liberaron encapuchada, le dejaron unas rocas, ella dice que le inyectaron algo, yo supongo que debe ser algo pentotal o algo similar. Tiene como agujeros en la memoria de lo que le pasó durante esos 20 días aproximadamente, y entonces cuando la libera le dije quédate quietita porque si no te matamos, y cuando ella estaba como en el borde de la costa agarrada a una roca a punto de caerse y que bueno, moría. A lo que voy es que hay una gran heterogeneidad de situaciones, ¿no? O sea, creo que lo que había que empezar a ver si podemos acceder a archivos es ver diferentes perfiles por seccional, porque además algunas seccionales estaban más centradas en la cuestión de obtención de la caja chica. Sin embargo, orden público en jefatura, no, estaba básicamente en esta lógica de perseguir para limpiar la ciudad, más en una lógica de doctrina de seguridad nacional. O sea, hay como varios actores y varios niveles de complejidad que se intersectan. Claro, lo fundamental era meter miedo, o sea, el terrorismo se aplicaba en toda la sociedad. Y bueno, sí, la gente más invisibilizada era la más reprimida, era la que estaba más expuesta, digamos, ¿no? En los cuarteles, en algunos casos, yo creo que en Boisolanza hubo también, coincidiendo con nosotros en la tortura, homosexuales. Y nada, o sea, ¿por qué? Para meter miedo, para aterrorizar, para ejercer poder, ¿no? Esa era la idea, me parece. No sé si alguien quiere preguntar algo más, alguna duda sobre esta parte sí, o una opinión sobre esta parte de la historia que se sabe tampoco. Todo eso que tú decís que lo tenés grabado y que todas esas cosas, en algún momento, no sé, digo, ¿se puede acceder a eso o es...? Sí, sí. Yo lo que he hecho por ahora es publicar fragmentos con otros nombres para proteger la identidad de esta persona. No interesan los nombres, Claro. sino Los hechos. los hechos. Sí, sí, sí. Y la forma, Claro. ¿no? Porque digo, es como vos decís, se hacía como una forma de castigo y también la familia le daba como como vos explicaste, esa chica que se tuvo que venir del interior sola. Entonces, o sea, la propia familia los largaba al matadero, ¿no? Digo, sí, no, es muy duro porque además uno piensa que en ese momento donde había tanta vigilancia urbana, habitar una corporalidad trans tan visible te volvía objeto de claro, permanente de la represión. O sea,
relatar. Entonces, por ejemplo, ellas te relatan que cada vez que pasaba la chanchita, cómo se ocultaban en la parte de Boulevard para que no se la llevaran, cómo después volvían a la calle, la solidaridad que tenían entre ellas para de alguna forma, cuando había tanto tiempo privadas de libertad en las comisarías, de poder tener comida o poder, por ejemplo, muchas describen cómo las obligaban a hacer fajinas para poder salir antes, esto de limpiar toda la celda y con eso de alguna forma lograr salir unas horas antes, o hacer... Limpiar la plaza de armas, por ejemplo. No, yo no quiero hablar. Ella escucha. No, pero esto era todas formas de explotación y de abuso y de violencia, ¿no? Que además en un momento donde no había ningún lugar al cual recurrir para poder detener el abuso, ¿no? Incluso algunas describen cómo que una vez que fueron detenidas, por más que no estaban en la calle, por más que no estaban ejerciendo el comercio sexual, las iban a buscar a su pensión a las 3 de la mañana, o sea que una vez que caías en el dispositivo ya no era muy difícil zafar. Nosotros como Memorias de la Costa tenemos un proyecto a largo plazo que es crear un centro de información a la población de todo lo que pasó. Entonces estaría bueno, no sé, todavía no hemos ni empezado con ese tema así, digo, ni lugar físico tenemos, pero nos interesaría como Memoria de la Costa, como Comisión también de Derechos Humanos, de poder también en el marco de todo lo que nosotros pensamos trabajar, tener este tema para que nosotros ahora empezamos a trabajar mucho con los chicos de los liceos, ¿no? Y yo creo que esto el otro día se dio la película Tallaje como un segundo y los Ulises quedaron como motivados para seguir explorando todos esos temas, ¿no? Y yo creo que esto, digo, a nosotros como mayores, capaz que hay algunas personas que pensaban que podía esto no existir, y capaz que los gurises también. Entonces está bueno que ellos sepan que en la época de la represión no solamente fueron los temas políticos, ¿no? Sino que fueron todos. Sí. Y además pensemos que, por ejemplo, las personas trans hasta por lo menos el año 96 relatan procesos extendidos de detención en comisaría. Por ejemplo, a partir del 96 la reducción empieza a ser de 12 horas, 9 horas dentro de, o sea, cuando son detenidas por una comisaría. En realidad la policía deja en Montevideo de molestar a las personas trans a partir del 2003, 2004. En el 2002 aprueba la ley nueva de comercio sexual, que vuelve legal el comercio sexual callejero. Entonces se les acaba la excusa legal para meterse y hostigar a esta población. Entonces, y esto a partir del 2004 y 2005 en Montevideo desaparece. Todavía en el interior vos vas a encontrar que este problema sigue existiendo. Incluso aplicando los distritos municipales donde se considera que hay zonas rojas. Por ejemplo, a mí me tocó ir a hablar con el jefe de policía de Flores, que lo que hacía a las personas trans de allí era, si caminaban por la ciudad de noche fuera de la zona roja, se consideraba que estaban ejerciendo el comercio sexual fuera de la zona asignada y por lo tanto eso era un delito. Y la persona decía, bueno, pero yo soy un ciudadano, tengo derecho a ir a comprarme una pizza, no es que estoy trabajando todo el tiempo en el comercio sexual. No, si vos vas a estar en la ciudad, vas a estar solo en la zona. O sea, que tiene que ver con estas lógicas de cómo ninguneo el uso del espacio público y cómo quiero excluir a ciertos grupos de esos lugares. O sea que en el interior este problema subsiste hasta la actualidad. En Montevideo, salvo algunos picos, algunas políticas más, la policía hoy por hoy no molesta tanto a la población trans en situación de comercio sexual, y esto de la detención abusiva se redujo significativamente. En los 80, en pleno gobierno Sanguinetti, la seguían torturando. Hay un caso, por ejemplo, en el 87 muy famoso, de que le queman con cigarros las tetillas. Ella hace la denuncia y con prueba forense, entonces esto genera todo un problema dentro de la policía que finalmente detiene un poco la cuestión del castigo y de la tortura física, ¿no? Más allá que los tiempos de detención siguen siendo en brecha, lo publica esto en el 87,
y empieza ahí como a disminuir un poco, pero tiene que ver con que los cuadros de la policía durante la dictadura son los mismos durante los primeros años de democracia. Las prácticas son básicamente las mismas. El aparato de inteligencia funciona durante el gobierno de Sanguinetti íntegramente siguiendo militantes sindicales, políticos y todo tipo. Entonces hay como una enorme continuidad de los mecanismos de dominación y además un intento de reformular una democracia torcida, una democracia donde la violencia estatal tenga como una ecuación bastante importante, ¿no? Digo, para salir un poquito para después volver y meterse, voy a meter el dedo en la llaga y voy a usar mi conocimiento personal de tus investigaciones, pero por lo menos sobrevolarlo y otro día puede extenderse la charla o algo, pero antes incluso de toda esta profundidad de investigación, me consta que investigando el pasado reciente, vos hace muchos años que venís trabajando también sobre lo que fueron los detenidos y las detenidas por razones políticas, que a la vez eran lesbianas y gays, obviamente que tiene un anonimato muy grande, eso quedó claro, pero capaz que puedes, no sé, hacer una descripción de lo que fue ese panorama, porque es algo de lo que no hemos hablado mucho y no. Sí, en las organizaciones políticas militantes de los 60 hay gays, hay lesbianas. Según las organizaciones fueron diferentes posibilidades de negociación de esta identidad o no. Yo trabajé bastante en la situación de presos políticos hombres, ¿no? Y cómo era la cuestión de la sexualidad estando privado de libertad. Entonces hice mucha entrevista a ex presos políticos y en ese proceso logré dar con una serie de militantes que estuvieron presos y que además eran homosexuales y que generalmente negociaron durante la cárcel su situación con sus compañeros, que eso también es muy interesante, la paradoja de la vida, ¿no? Como estando privado de libertad, la cárcel fue al mismo tiempo un lugar de distensión para este dato biográfico para muchas personas. La condición de los compañeros militantes fue de que no se practicara este tipo de sexualidad dentro de la cárcel y ninguna otra. Usted sabe que los presos políticos en nuestro país fundaron su estrategia de resistencia en separarse claramente lo que eran los llamados presos comunes. Y eso implicaba tres cosas básicamente. Una, tener estrategias de solidaridad entre ellos para lo que puede ser la distribución del paquete y los beneficios que venían de afuera. Generalmente el preso común no hace esta cosa de generar una base común de paquetes y que aquellos que no tienen se distribuyen, ¿no? Cada uno recibe lo que recibe y después esto lo negocia dentro del espacio de carcelario. Los presos políticos intentaron construir estrategias para que todos pudieran como de alguna forma tener una respuesta o de acuerdo a las necesidades, o sea, una respuesta colectiva. La segunda cosa que intentaron los presos políticos evitar fue la institucionalización. Es esto de estoy en cárcel pero no me defino este espacio como mi espacio definitivo. No me adapto tanto a esto. ¿Por qué? Porque si no empiezo a negociar con la institución y empiezo a negociar con los carcelarios y empiezo a negociar para sobrevivir, que es lo que normalmente hace el preso común. ¿Se entiende? O sea, te doy tal dato, me das tal beneficio, te doy tal cosa, entonces, pero esto tiene que ver con que me proyecto a mí mismo no por fuera de este espacio, sino que voy a estar tanto tiempo acá que bueno, las cosas son lo que son y empiezo a adaptarme. Y la tercera cosa que los presos políticos trataron de resistir es la sexualización de los vínculos durante los procesos de privación de libertad. Que eso en el caso de los presos comunes no sucede. En general los presos comunes sexualizan los vínculos y de hecho la sexualidad en la cárcel es una forma de construir jerarquía. Hay cuerpos que son penetrables y por lo tanto son intercambiables dentro de cierto formato y hay otros cuerpos que no lo son y por lo tanto esto les permite tener privilegios dentro de la privación de libertad y poder. Entonces toda la lógica de la resistencia de los presos políticos se centró en estos tres no, evitar acomodar el lugar estas tres cosas. Yo cuando entrevisté esta es la construcción, cuando yo entrevisté a algunos expresos políticos homosexuales, fue como muy interesante ver cómo me sexualizaron todo el espacio carcelario y ahí descubrí que más allá del discurso, en realidad en la vida cotidiana de la cárcel coexistía una cantidad de cosas mucho más complejas que muy pocas veces han sido tematizadas en el espacio público, ¿no? Hay como muchos pactos de silencio sobre esto y también tiene que ver con que el expreso político tuvo una estrategia de resistencia muy exitosa comparativamente con otros casos. El caso argentino es todo lo opuesto al nuestro, ¿no? Presos que se pasan para el otro lado, pasan a colaborar con el aparato represivo. En el caso nuestro hubo en general
una resistencia colectiva bien intensa. Pero esta heterogeneidad de situaciones tampoco ha sido trabajada. Entonces, cuando yo hice este trabajo pude rastrear eso, qué dispositivos en la cárcel se construyeron para tratar de evitar. Entonces, por ejemplo, había comisiones que veían que si había dos compañeros que estaban muy juntos, se trataba de pedir que se los separara para evitar que esto trascendiera. O sea, es bien interesante ver las adaptaciones que tiene la cultura militante en el espacio carcelario, ¿no? Y muchas veces los silencios que hay sobre todo este tipo de situaciones. Ni que hablar cuando, por ejemplo, la sexualización es con el represor, que esto también es todo un tabú gigantesco para la cultura. O sea, yo lo que voy es que las cuestiones de privación de libertad por razones políticas todavía tienen muchos problemas, muchos silencios duros de resolver, ¿no? Que tienen que ver con romper con un relato heroico, que cuando yo entrevistaba a todos los expresos me decían, nosotros no fuimos héroes. Lo primero que te aclaraban todos, yo no fui héroe, fui un ser humano, a duras penas logré sobrevivir. O sea, como que es bien interesante ver el relato individual y cómo la sociedad de alguna forma construyó un relato del expreso, porque digamos que la sociedad uruguaya recepcionó muy bien al expreso una vez liberado, ¿no? Fue como, por lo menos todos los que yo entrevisté sintieron este calor humano muy fuerte cuando se reinstalaron en la sociedad. Totalmente distinto, por ejemplo, a lo que pasó en Argentina, donde la sospecha estaba instalada, la teoría de los dos demonios había hecho carne, e incluso había presos políticos dentro del propio gobierno de Alfonsín que seguían en Villa Devoto hasta el 89, cuando Menemí hizo indultos y libera, por ejemplo, a algunos montoneros, ¿no? Que en este caso esto no sucedió. Pero lo que voy es que, bueno, esa es un poco mi línea de trabajo. Como yo me especializo en memoria, pasado reciente y sexualidad, progresivamente he tratado de trabajar y cruzar estos campos que rara vez se cruzan, ¿no? Generalmente la memoria está como desexualizada o degenerizada, como decimos nosotros, ¿no? O sea, parece que son seres humanos que no tienen sexualidad y durante mucho tiempo parece que no tenían género. A partir del 2000, cuando empezamos a ver Memorias para Armar y todos los relatos de la mujer, empezamos a ver que la memoria tiene género. Creo que ahora también empezamos a ver que la memoria también tiene sexualidad. Esto cuesta porque los uruguayos tenemos un problema con la sexualidad, como el Solo decía, somos todos analfabetos sexuales en general, y tenemos gran dificultad para lidiar con cuestiones que tienen que ver con la corporalidad. Hemos sido educados así, y además la generación que fue implicada directamente en esto es una generación que ha sido muy socializada en esta edición de no hablar de estos temas. El cuerpo es un tabú, ¿no? Entonces, más difícil es todavía generar esta línea de investigación. Pero creo que claramente en los últimos años hemos cambiado mucho, ¿no? Se ha producido una renegociación, podemos empezar a hablar del asunto. Y bueno, entonces esto ha generado... Yo lo que noté es que después que se aprobó matrimonio igualitario acá en Uruguay en el 2013, mucha gente se empezó a animar a contar esto. Que es bien interesante ver cómo cuando se logra cierto reconocimiento legal y ciertas garantías, la gente se permite empezar a contar cosas, ¿no? Que antes como, ¿qué voy a contar esto? No va a creer a nadie, más que estoy inventando todo. O sea, que lo que me decían muchas personas. O sea, a muchos de los que entrevisté era la primera vez que contaban eso a alguien que no era directamente integrante del vínculo de amistades. Y eran procesos muy dolorosos. La gente a veces terminaba la entrevista llorando, pero o sea, yo terminaba de grabar y me quería quedar 3 horas más tratando a la persona de dejarla un poco, no la podía dejar así, entonces tenía que como de alguna manera calmate, respirar, vamos a seguir hablando más informalmente, pero o sea que vos ves ahí el desgarramiento y la soledad muchas veces de este sufrimiento y además la imposibilidad de poder poner en palabras. Claro, yo creo que es parte también de la mentalidad prejuiciada de esta sociedad, y además creo que en el caso de los hombres es mayor la dificultad por todo lo que implica esta sociedad patriarcal también, ¿no? Incluyendo a los compañeros servicios políticos. Es un tabú, como decís vos, ¿no? Hablar de la sexualidad. Y las mujeres también teníamos ese tabú. Pero bueno, yo pienso que sí, que ha pasado en el tiempo más reciente esa apertura que ha generado en la sociedad, como el ir visualizando que la cosa no es tan
tan terrible o tan irreal o tan invisible, que hay que visibilizar, que hay que abrir un poco la cabeza, ¿no? Pero yo creo que sí que se dio a nivel de toda la sociedad, que existe mucho prejuicio, y en la época de la dictadura más todavía. En la